Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos ven por este medio. Estamos felices de poder transmitir una vez más la palabra de Dios y poder expresar lo que hay en el corazón de Dios para nosotros en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir. Y quiero tomar una lectura de 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 31. Vamos a leer, pero quiero que usted haga una oración conmigo, por favor, y que pueda Dios hablarnos a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor, en tu fidelidad y en tu amor, tú nos has mostrado siempre la salvación. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos da la fe, el que procesa nuestra vida y el que nos levanta en toda situación cuando nuestra confianza está puesta en ti. Hoy levantamos nuestro corazón a ti, hoy queremos ser enseñados por ti. Te pedimos que nos hables a través de la palabra, que ministres nuestra vida. Y Señor, que tu consejo no falte sobre el corazón de cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. Y que tengas misericordia, Padre, de toda la situación que hay en este mundo. Y que tú te manifiestes poderoso, que la tierra sea llena del conocimiento, de la gloria del Dios vivo, del Dios todopoderoso, el eterno Padre. Amén, amén. Bueno, quiero compartir una palabra, quiero hablarle en un sentido profético, más que doctrinal, escatológico. Quiero hablarle en un sentido de lo que he pensado y he sentido que Dios está hablando a nuestras vidas, y lo que Dios quiere en nuestros corazones para este tiempo, ¿verdad? Y si podemos titular este mensaje, es esperanza contra opresión. No dejes que rompan tu esperanza, ¿verdad? No dejemos que rompan nuestra esperanza. No dejes que nadie ni nada te engañe. Jesús dijo que vendrían engañadores. Pablo dijo que en los postreros tiempos habría engañadores. Y el arma que el diablo usa para destruir a las personas es la mentira. Él es padre de mentira. La mentira es lanzada por Satanás y cuando la mentira es creída se convierte en engaño en el corazón de la persona, en el corazón del ser humano. Así que no dejemos que nadie nos engañe, que nada nos engañe, porque eso es lo que se va a mover en los últimos tiempos, ¿verdad? No sabemos si Cristo viene en esta temporada, un tiempo próximo. Lo que sí sabemos es que es un umbral de la venida de nuestro Señor Jesús y los acontecimientos que han de suceder. Y 2 de Crónicas, capítulo 6, nos va a dar el pie para algo que quiero expresarle de mi corazón. Dice la palabra: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Versículo 31, 2 de Crónicas 6:31 dice: para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. En esta escritura, Salomón está hablando, ¿verdad? Con Dios, y está exponiendo que si hubiere pestilencia, versículo 28, dice que si hubiere alguna plaga, y dice cualquier plaga o enfermedad que sea, dice versículo 29, con toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, que conociere su llaga y su dolor en su corazón, la necesidad del corazón, el dolor del corazón. Si esa persona, si ese pueblo extendiere sus manos hacia esta casa, la casa que Salomón había edificado, ¿verdad? La oración sería oída desde los cielos.
Hoy tenemos cielos abiertos en misericordia, pero debemos orar, debemos clamar, debemos pedir que esos cielos no se cierren, pero también que venga la respuesta del cielo contra esta plaga, contra esta enfermedad, contra esta pestilencia, contra esta hambruna que se puede soltar, contra esta necesidad de paz que hay en los corazones. Y dice que esa oración se levantara habiendo conocido su corazón. Habiendo conocido su corazón, dice, porque solo Dios, solo tu Padre, solo el Dios eterno, conoce el corazón de los hijos de los hombres. Que cuando esa oración se levante, cuando esa oración llegue a los cielos y los cielos respondan, dice que todos debemos temer y andar en los caminos del Dios viviente. Así que el plan de Satanás siempre ha sido que el hombre se aparte de Dios, que el hombre se aleje de la obediencia a Dios y que el hombre reniegue de Dios. Satanás no está complacido cuando hay un pueblo que alaba a Dios en medio de cualquier circunstancia. Satanás no está feliz cuando la gente se rinde a Dios aún en medio de las carencias. Y Satanás lo que quiere es engañar el corazón del hombre. Pero dice la palabra que Dios conoce el corazón de las personas. ¿Y cómo lo engaña Satanás? Satanás lo engaña moviendo aquellas cosas que él tiene ya diseñadas para que el hombre, para que la humanidad reniegue de Dios, se queje de Dios o deje de adorar a Dios. Una de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, Satanás vino y lo tentó, fue en cuanto al alimento, en cuanto al poder y en cuanto a la adoración. Así que Satanás siempre va a tratar de engañarnos, ¿verdad? Y en este tiempo, en esta crisis que hay a nivel mundial, hay un escenario que se está preparando. No creo, personalmente yo no creo que esto va a mejorar en el sentido de que terminando la crisis y toda la mortandad que estamos viendo, nos vamos a volver a levantar. Lo que yo creo es que desde ahorita debemos estar firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, levantando nuestras manos al cielo, clamando a Dios por misericordia y pidiéndole a Dios que Él hable a nuestra vida y que Él se manifieste poderoso, porque Él conoce nuestro corazón y que nosotros nos mantengamos fieles. La certidumbre que el hombre da es vana, pero la certidumbre que Dios da es eterna. Dice la palabra, Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Podemos confiar en las cosas de las personas, pero en lo que el hombre hace, los científicos, ¿verdad? Y Dios da sabiduría y abre puerta. Creemos que sí va a haber una respuesta para poder solucionar el problema de este virus, de esta situación. Yo creo firmemente que Dios va a dar sabiduría y Dios va a hablar al corazón de alguien y le va a dar una estrategia para también poder solventar los problemas y situaciones de salud, económicos que vienen. Pero lo que no creo es que esto pueda ser favorable en el sentido de que la gente busque a Dios. Más bien yo creo que esto está abriendo un camino para que la gente desde hoy tome la decisión de buscar a Dios, no cuando esté la solución. Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10, quiero que leamos ahí, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que como pastor,
mi obligación es darte la palabra. Como pastor, mi obligación es decirte lo que la palabra tiene para nosotros, pero también en el sentido profético que Dios pone en mi corazón. No puedo estorbar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y yo creo que esto es un umbral, es una antesala para el advenimiento del anticristo, el advenimiento de un nuevo orden mundial, una situación que va a afectar a toda la humanidad, ¿verdad? Las fronteras serán quitadas, habrá una globalización, y no quiero ser pesimista, pero más quiero ser veraz con la palabra, y la palabra dice que vendrá una situación de engaño, ¿verdad? Y en el engaño la esperanza de muchos y la confianza de muchos, de los que hoy profesan a Cristo, de los que hoy profesan amar a Dios, sus corazones serán engañados, serán perturbados, porque la esperanza les va a ser quitada por causa de las presiones, por causa de los acontecimientos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque no está afectando solamente a una fracción de la humanidad, sino a toda la humanidad, esta situación pandémica. Así que debemos prepararnos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, se está programando la mentalidad de la gente para que la gente tenga temor, para que la gente tenga un miedo, un terror, ¿verdad?, a esta situación, para que en lo futuro puedan ser llevados o guiados en un pensamiento de que solamente el hombre o un cierto nivel de orden de gobierno puede salvarlos, puede ayudarlos. La palabra nos dice que Dios es el que nos va a ayudar. La palabra dice que Dios es el que nos va a salvar, porque Dios es el que nos da el destino. Y en su soberanía Dios ha permitido esta manifestación porque es algo que está escrito, ¿verdad? Y veíamos ahí en 2 de Tesalonicenses, en el versículo 9, que su advenimiento es por obra de Satanás. Hay una interacción satánica, diabólica en esta enfermedad. Debemos orar y debemos pedir la unción que nos va a ayudar a vencer esta enfermedad. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Dios ungió con poder y con el Espíritu, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que tenemos que interactuar nosotros con el reino de los cielos antes que con la crisis que hay en este mundo. Debemos saber que lo que pasa en este mundo nos está dando una señal, nos está dando un avistamiento de lo que espiritualmente no se ve, pero está sucediendo, ¿verdad? Entonces, todo esto viene por causa de codicias, por causa de guerras, no sé qué cosas podemos profundizar. No quiero ser muy fijo en eso, pero quiero dar un panorama, ¿verdad? El engaño es el recurso que Satanás va a usar, y está engañando a muchos poniendo que esto se va a solucionar fácil, o para algunos que esto no va a tener solución. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que Dios nos da esperanza. Jeremías 29, versículo 11, dice la palabra, Dios hablando al pueblo de Judá que iba a ser llevado cautivo, Dios les dice: todavía pueden casarse, todavía pueden sembrar, todavía pueden edificar casas, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Pero tenían que pasar un proceso de 70 años de cautividad. Así que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, aunque pasemos procesos en esta tierra. Nosotros debemos levantarnos firmes en nuestra convicción en Dios para que no sea quitada nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Dios, porque Dios es el único que tiene poder para cumplir sus promesas. Si Dios no tiene poder para cumplir sus promesas, nuestra esperanza es vana. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Así que hay un propósito de este ladrón, a quien es Satanás,
Y él viene a robar, él viene a matar y él viene a destruir, ¿verdad? Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando leemos la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, vemos que Job era un hombre muy próspero, muy bendecido, tenía una buena familia, y Job era un hombre justo, piadoso, dice que era perfecto. Dios mismo lo califica y dice, no hay otro como él en la tierra. Así que Job era un varón perfecto, pero Satanás viene a la reunión donde está Dios con sus hijos y Dios le dice de dónde viene. Satanás dice de andar la tierra y rodear por ella. Satanás tiene poder sobre esta tierra y hay lugares donde él puede hacer y deshacer por causa de la desobediencia que el hombre tiene y le da acceso por causa del pecado. Y Dios le dice, ¿no has puesto tu mirada en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y entonces Satanás incita a Dios a que quite su protección, su bendición de la vida de Job, para que él pueda tocar su familia y todos sus bienes. Y cuando vemos esto, vemos que en un día Job pierde toda su familia, pierde su dinero, pierde sus bienes, y todo esto es porque Satanás quiere engañar el corazón de Job, para que Job blasfeme contra Dios. En el capítulo 2, Satanás dice, pues, piel por piel, hueso por hueso, ¿verdad? Y Dios le da acceso a que toque la vida de Job sin matarlo, pero sí enfermándolo. Cuando vemos esta situación, encontramos que la naturaleza de Satanás es robar, matar y destruir. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que acontece en tu vida, si no está creciendo ni está floreciendo según el orden de Dios o la naturaleza que Dios ha dado, algo está pasando y espiritualmente algo se está moviendo ahí. Si en tu matrimonio no hay paz, no hay alegría, hay conflicto, hay contienda, hay lucha, hay desacuerdos, y no es solamente de una vez, sino que es algo continuo, espiritualmente hay una obra trabajando ahí, una obra diabólica, porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Si en tu vida económica, tu trabajo, tu empresa, caminando en fidelidad y caminando en buena administración, tu dinero no rinde, hay cosas que estás perdiendo, hay situaciones que están mermando tu producción, qué sé yo, puede ser hay una obra espiritual ahí. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Así que Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A esto yo le llamo conectarnos al propósito de Dios. A esto yo le llamo conectarnos a ese propósito de gracia, donde en Cristo recibimos vida, la vida que viene de Dios, para que el propósito de Dios en nosotros empiece a surgir. Y que la vida que tenemos en esta tierra ya no sea en los recursos propios como humanos, sino ahora en los recursos divinos que Dios nos da, porque Dios nos ama, nos ha redimido por medio de Jesucristo, y ahora nosotros vamos a vivir para el propósito de Dios. Por lo tanto, dando esta introducción y dejando en claro que lo que estamos viendo es una peste, es una plaga, es una enfermedad, y que está viniendo esta situación para engañar el corazón de las personas, debemos mantener nuestros ojos puestos en los cielos, mantenernos en oración, y Dios, que conoce los corazones, Él va a responder a la oración. También estamos viendo en esta introducción que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, que la obra que estamos viendo en el mundo es parte de lo que Dios proféticamente ya había hablado por sus siervos, los profetas, aún por Pablo, y está diciendo que hay una antesala, que haya un umbral que se está poniendo de acuerdo para que se manifieste el inicuo, el anticristo. Sabemos que va a haber un antagonismo muy fuerte en los próximos días, los próximos años, porque los gobiernos mundiales van a empezar a fabricar y formar una alianza para poder traer una sanidad, para poder traer quizás una economía que pueda surgir, pero todo va a ser falso. Todo va a ser para engañar el corazón de la gente y que la gente se vaya tras el pensamiento, la creencia y el nuevo orden que puede surgir. Mientras que los hijos de Dios debemos entender esto,
que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el principio que debemos observar es enfocarnos en la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? La vida. La vida. La muerte es maldición, la vida es bendición. Y Cristo dijo, yo vine a darles vida. Satanás vino a tocar la vida de Job, quitándole todo lo que tenía y después enfermándolo. Pero cuando vemos que él pasa la prueba, Job se recupera porque Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque cuando la vida entra, la muerte se va. Y nosotros debemos saber que Cristo es vida. Por eso Cristo en nosotros da vida, para que nosotros no tengamos confianza en la muerte, ni en las palabras de muerte, ni en la mentira de Satanás. La muerte física algún día nos va a suceder porque este cuerpo está corrompido, pero no la muerte espiritual, ni la muerte de nuestra alma. Somos eternos porque hemos nacido de nuevo. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro fundamento. Cristo vino a darnos vida y dice para que la tengan en abundancia. Aún en esta crisis debemos tener esta vida en abundancia. Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Quiero que leamos para enfocarnos en la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es vida y vida, una vida que tengamos en abundancia. Dice Apocalipsis 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los cuatro, seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué encontramos aquí? Que el balance mundial se ha corrompido. Lo que es justicia para el mundo está corrompido. Lo necesario, que es el alimento, está escaseando. El dinero, las bolsas de valores se vinieron abajo. Los países empiezan a sentir presión, ¿verdad?, de tantas cosas. Hay un precio muy alto que pagar por lo que era básico, ¿verdad? Imaginen nada más que el producto o la canasta básica ha subido aquí en nuestro país, que las medicinas han sido acaparadas por ciertos países, aún los elementos de protección, ¿verdad?, para esta pandemia han sido acaparados por países completos. ¿Por qué? Porque el mundo está en un desbalance, el mundo no conoce justicia, la justicia está en Dios. Por eso nuestra prioridad debe ser Dios, nuestra prioridad debe ser la voluntad de Dios para nosotros. Y Jesús dijo, yo he venido para darles vida, ¿verdad? ¿Por qué tienes que poner tu prioridad en Dios en medio de este tiempo? Porque aunque tú no lo ves, Dios es real. Porque aunque tú no lo sientes, Dios está en el asunto, Dios está trabajando y Él no va a dejar que su pueblo perezca. Él no va a dejar que los fieles que confían en Él perezcan. Dios va a fortalecer y a bendecir a su pueblo, a su iglesia. Por eso dice la palabra que Dios conoce el corazón de los hombres. Números 23, versículo 19. Nos da la seguridad de por qué nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Números 23, versículo 19. Aleluya. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Así que lo que Dios dijo, que es una promesa que Él da, Él la puede cumplir, Él lo puede hacer. Nuestra prioridad por eso tiene que estar en Dios y no en las palabras mentirosas que escuchamos. Las palabras a nuestro alrededor traen mentira, quieren engañar nuestro corazón porque quieren quitarnos nuestra esperanza. Que tu esperanza no se pierda. La opresión, las situaciones que vienen a nuestra vida en este tiempo solamente van a probar nuestra fe, solamente van a templar nuestra fe. Porque nosotros no somos de los que caminan por vista, nosotros andamos por la fe. Dios en este tiempo, déjeme hablarle proféticamente, Dios en este tiempo busca una nueva generación que dependa de Él. Ya Dios no está buscando gente que solamente crea en Él como un concepto. Dios está buscando gente que verdaderamente dependa de Él. Dios va a levantar una generación que dependa de Él, una generación que tiene hambre de su palabra. Amós capítulo 8, versículo 11 dice que Dios desataría un hambre y una sed, pero no un hambre por comida, sino un hambre por oír su palabra, por conocer su palabra.
Hermanos, así que nosotros debemos estar confiados en la prioridad de Dios y nuestra esperanza debe de estar más viva que antes, porque sabemos que hay un umbral, sabemos que Cristo viene, sabemos que algo va a suceder, va a acontecer, pero los que somos de Dios nos mantenemos firmes. Nuestra convicción es que Dios nos ha dado promesas, y si Él nos dio promesas es porque Él va a actuar, Él lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mateo capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer también este pasaje. Mateo 4, versículo 2, dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, quien es Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo Dios va a levantar, o Dios va a formar una generación de gente que dependa de Él, de personas que dependen de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esta crisis, en medio de esta lucha, en medio de estas situaciones, Dios sigue hablando, Dios sigue dando palabra, pero hay que oír su voz, hay que oír su voz para conocerle a Él. Dios sigue hablando. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice que los entendidos resplandecerán. El pueblo de Dios, los entendidos tienen que resplandecer. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice la palabra: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que dice la palabra que los entendidos resplandecerán. Resplandecer significa aconsejarán, advertirán, apercibirán, enseñarán. Por eso se va a levantar una generación que depende de Dios, porque en las crisis que vengan después de esto que estamos viendo, o los cambios que el mundo tenga, después que estamos viendo esta situación de que el mundo está cerrado, el mundo está en cuarentena, de que la humanidad está desbalanceada en las cosas que son justas, Dios sigue hablando, pero Dios sigue hablando para que los entendidos, los que entienden lo que está pasando, puedan apercibir y puedan advertir a la humanidad, puedan proclamar las buenas nuevas, puedan declarar la bondad de Dios, puedan enseñar e instruir a otros que están desesperados. Los entendidos resplandecerán porque hay una apertura de gracia. En medio de esta situación, Dios ha abierto una brecha de gracia para que quienes se vuelven a la palabra de Dios comiencen a enseñar y a percibir a las personas de la esperanza de Dios. Y que podamos levantarnos diciendo: Dios habló a mi vida y la esperanza está viva. Dios habló a mi corazón y Él sigue dando palabra de esperanza. Por eso Jeremías fue un profeta que predicó 40 años, nadie se convirtió, pero él siempre habló de lo que Dios le estaba percibiendo. Jeremías no se dejó engañar ni se dejó usar para profetizar algo que no viniera del corazón de Dios. Hoy yo quiero decirte: no dejes que tu corazón se engañe en vanidades o profecías que no están fundamentadas o no vienen del Espíritu. Dios te va a enseñar, Dios te va a formar para que tú dependas de su palabra. Elías fue un profeta que proclamó que habría una sequía, pero aún Elías fue metido en ese proceso de sequía. La iglesia profetiza del advenimiento de Cristo. Dice que la iglesia espera que Cristo venga, que Cristo vuelva, pero también sabemos que vamos a entrar en el proceso de situaciones hasta que el día grande del Señor se manifieste. No por ser profetas, no por ser siervos, no por ser hijos de Dios, vamos a ser excluidos de aquellas cosas en las cuales Dios quiere tratar con la humanidad. ¿Qué debemos hacer entonces? El que depende de la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios y va a resplandecer, el que es entendido en la palabra de Dios, tiene que hacer esto: debe pregonar justicia, no religión. Debe pregonar la justicia de Dios. Al pecado hay que llamarlo pecado, a la maldad hay que llamarla maldad, al diablo hay que llamarlo por su nombre. Las obras de las tinieblas hay que reprenderlas. El que va a ser entendido debe enseñar la piedad. Piedad es tener la naturaleza divina de Cristo en nosotros. La piedad no es solamente hablar lo que uno es bueno, ¿verdad? ¿Cuánta gente no dice: vamos a ayudar a tal persona, a tal situación?
y se toman una foto dando la ayuda. Jesús dijo, si tu mano derecha hace algo, que no lo sepa tu izquierda. Dios no honra la integridad pública. Jesús dijo, cuando ores, no ores en público, cuando ayunes, no ayunes en público, que sea en un secreto tu corazón íntegro delante de Dios. Así que, ¿qué debemos enseñar? Una piedad, no una apariencia. La apariencia no sirve para nada. Profesar una religión, pero no vivir lo que profesamos en cuanto a la piedad de la religión, hermanos, eso no funciona. Debemos declarar el evangelio a toda criatura y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Debemos seguir declarando el evangelio. Estamos encerrados en casas, pero hay medios digitales. De hecho, ahí mismo en Daniel capítulo 12, ¿verdad? El versículo 4 nos dice de esta situación del fin de los tiempos. Mire, Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Con este dispositivo usted puede estar viendo noticias de China, noticias de Israel, noticias de sus familiares que están lejos. La ciencia se ha aumentado tanto que viajamos de aquí a allá y nos conectamos en muchos lugares, ¿verdad? Así que debemos predicar el evangelio aún por medio de estos dispositivos, por medio de la tecnología. Por eso, 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 31, dice la palabra que si hubiere peste, si hubiere plaga, si hubiere opresión, para que la esperanza se pierda, pero se levanta una generación que depende de Dios y ora a Dios y clama a Dios, dice entonces que vendrá respuesta del cielo. ¿Qué significa? Los entendidos resplandecerán, significa los entendidos serán radicales en medio de las crisis, en medio de los tiempos. Los entendidos no tendrán limitación para proclamar y declarar la grandeza de Dios y las promesas de Dios. ¿Por qué puedo decirte yo que Dios está contigo? Porque Él fue el que lo dijo, no lo digo yo. Dios lo dijo. ¿Por qué puedo decir que estamos seguros en Cristo? Porque Él lo dice, no lo digo yo, Él lo dice. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él prometió, Él lo cumplirá. Espera, descansa, confía. Jeremías 30, versículo 15. En quietud y en reposo está tu victoria. En quietud y en reposo, en verdadera confianza, Dios te levantará. Dios te levantará. Dios obrará. Así que se tiene que levantar una generación de gente que oye a Dios porque Dios sigue hablando. Se cerraron los templos por un tiempo, ¿verdad? No podemos congregarnos multitudinariamente, pero lo que sí podemos hacer es seguir proclamando y declarando la grandeza de Dios en nuestras vidas y seguir escuchando a Dios, porque Dios sigue hablando. El pastor predica, pero Dios es el que habla al corazón. Yo te doy un mensaje, pero la palabra de Dios tú la tienes que escudriñar y Dios va a hablar a tu corazón. Escucha la voz de Dios en todo esto. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Conociendo el secreto de Dios. Jeremías 23, versículo 17. Jeremías 23, versículo 17. Dice la palabra. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjese que aquí es donde Jeremías, en el libro de Jeremías encontramos aquellos que dicen atrevidamente lo que Dios no había dicho. Dios estaba hablando de un proceso de transformación para Judá, ¿verdad? De una obra que él iba a hacer en Jerusalén. Habría cautividad, habría dolor, habría pérdidas, pero había profetas que decían, vas a tener paz. Y al que andaba en pecado, al que andaba mal, le decían, no te va a venir mal a ti. Yo no puedo decirte eso. Yo puedo decirte que esta situación y esta crisis nos va a cambiar, nos ha cambiado ya. Lo que viene ya no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque hay que reponerse a muchas cosas. El sistema inmunológico de la gente va a cambiar.
Si se aplican ciertas medidas de salud, va a haber muchas restricciones. La economía va a cambiar también. Desde el momento que en un país se tiene que decidir a quién se deja vivir y a quién se deja morir, ya eso nos habla de que esto está fuera de todo control del hombre. Por eso yo no te puedo decir, va a venir paz y vamos a estar bien y termina la cuarentena. No, lo que yo te puedo decir es, si hoy no afirmas tu corazón a Dios y oyes su voz y dependes de Dios, en un futuro tú vas a ser engañado y tú puedes caer en la trampa del inicuo que se ha de levantar en este mundo. Y tú vas a dejar de participar de la bondad y misericordia de Dios porque tu corazón engañado te arrastró tras la seguridad de este mundo y lo que el hombre ofrece. Pero si tú te apoyas en las promesas de Dios, tú afirmas tu corazón en lo que Dios está diciendo, tú vas a ser levantado cuando la iglesia sea levantada. Tú vas a ser afirmado y fortalecido de parte de Dios en cualquier crisis. Y cuando Cristo venga a reinar, tú vas a venir a reinar juntamente con Él. Y cuando se manifieste el día grande del Señor, tú serás salvo de esa gran ira. Pero si tú estás pensando que las cosas se van a poner mejor porque el gobierno está actuando, no. Las cosas se van a poner mejor para los que oyen la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso Crónicas está diciendo, tienen que levantar sus manos en oración hacia la casa de Dios. Y la casa de Dios es la eternidad, hacia los cielos. Debemos implorar el favor de Dios, debemos pedir misericordia y debemos rendirnos a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Deja la frialdad, deja la dureza de tu corazón, deja tu incredulidad, deja de llamarte cristiano cuando no estás honrando a Dios, deja de vivir una vida doble. Deja el pecado, deja la mundanalidad y dile a Dios, Señor, ayúdame en este tiempo de necesidad, ayúdame. Tu enemigo, el enemigo que enfrentamos es un virus, no lo podemos ver, es invisible. No sabemos cuándo entra, pero cuando entra empieza a afectar el cuerpo, empieza a afectar el organismo. De la misma manera, la mentira que Satanás habla es algo invisible. Y cuando tú la crees, en tu corazón es engañado. Las promesas de Dios las podemos leer, son invisibles al principio, pero si las hemos creído, el poder de Dios se va a manifestar. Por eso debemos caminar por fe y no por vista. El versículo 22 dice acerca de los profetas, porque en el versículo 10 dice Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Estos que hablan ya escucharon la voz de Dios, dependen de la voz de Dios, y sigue diciendo, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque Jeremías era un profeta y Jeremías está discerniendo lo que están hablando estos profetas y dicen, va a venir paz. Al que anda mal le dicen, no te va a venir ningún daño, tú sigue viviendo como quieres. Y en el versículo 22, Jeremías dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habla Dios, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Serían entendidos y resplandecerían, pero por cuanto no han oído mi voz no entienden, y por cuanto no tienen mi voz ni tienen mi palabra, no pueden instruir ni enseñar a mi pueblo. En el versículo 28 dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Cuando la palabra de Dios viene, la palabra de Dios procesa el corazón del hombre. Por eso los entendidos deben resplandecer hoy más que nunca. Deben instruir, enseñar, no solamente recitar o decir lo que alguien más dijo. Debemos ir al secreto de Dios, debemos ir al corazón de Dios y que Dios hable palabra en nuestra vida, porque tenemos que ser una generación de hombres que predican sin miedo, sin temor a la oposición del mundo y a la presión de Satanás. Hay palabras que no puedo usar en esta grabación porque el sistema del distribuidor de estos videos lo detecta y puede censurar, cancelar el video. Pero lo que sí puedo decirte es que en el secreto de Dios, la palabra que nos es revelada es para enseñarla. La profecía, el sueño que nos es mostrado es para
enseñarlo, para decirlo, porque los entendidos resplandecerán, instruirán, y debemos hacerlo sin temor. La revelación que traemos a la iglesia, que traemos al pueblo de Dios, debe ser con poder y autoridad, no para entretener el oído de la gente, no para entretener el razonamiento, sino para establecer lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando vale más que lo que yo te pueda decir como hombre, como persona. Y Dios está hablando que esto necesita levantarse en una esperanza de fe, en una esperanza viva, no en la esperanza del tiempo que el gobierno da, en la esperanza que la humanidad da, o la respuesta a la vacuna, sino en las promesas de Dios. Elías no se movió conforme a su sentimiento, sino que oía la voz de Dios y se quedó en el arroyo de Querit. Oyó la voz de Dios y fue donde estaba la mujer viuda. Oyó la voz de Dios y se presentó ante Acab. Oyó la voz de Dios y fue y decapitó a los profetas de Baal, ¿verdad? Cuando no oyó la voz de Dios, corrió al desierto, se sentó debajo de un enebro y dijo: me quiero morir. Se quedó solo y dijo: me quiero morir, cuando no escuchó la voz de Dios. Y en esa crisis Dios volvió a tener misericordia. Se le apareció un ángel, coció una torta y le puso agua y le dijo: Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Vuelve a tu esperanza, vuelve a tu convicción, vuelve a oír la voz de Dios, vuelve a afirmar tu corazón. Largo camino te resta. La desesperación no obra la voluntad de Dios. Es el conocimiento de su promesa lo que va a obrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y vemos que Elías comió, despertó, comió, se volvió a dormir, y otra vez la misericordia de Dios obrando. Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Y fue llevado a la cueva, donde volvió a escuchar la voz de Dios, no como un fuego, no como un terremoto, no como un viento, sino como un silbo apacible, porque Dios le dijo: todavía hay cosas que hacer. Hermano, hermana, iglesia, hay cosas que hacer. Pero Dios quiere que tú dependas de su palabra, que seas entendido y resplandezcas, que tú puedas poner tu confianza en la promesa de Dios, que tu esperanza sea la promesa de Dios y no la presión que hay en este mundo. Porque si hoy el mundo nos presiona, si hoy el sistema nos presiona, si hoy Satanás nos presiona, no vamos a llegar a la fidelidad que el Señor requiere de cada uno de nosotros para recibir la corona de vida. Necesitamos estar firmes. No debemos seleccionar qué queremos oír en estos días. Debemos entrar en el secreto de Jehová y dejar que Él nos hable lo que Él quiere que nosotros oigamos. No debo seleccionar qué predicador va a alimentar mi alma. No debo seleccionar qué versículo va a alimentar mi alma. Debo entrar en el secreto de Dios y oír su voz y decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Oír desde el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Proverbios 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entremos al secreto de Dios con un corazón sensible para oír la verdad y no negociarla. Oye, no me hables palabras malas, no me digas que me va a ir mal. No, te voy a hablar la verdad. Porque el quebranto del corazón de Dios es por los que no se arrepienten, es por los que no se vuelven a Él. El quebranto del corazón de Dios es por los que no han gustado ni han visto que Dios es bueno. Es terrible que en un país haya más de 20,000 muertos en menos de 15 días. Es terrible. Es terrible que la gente esté sin alimentos en sus casas, batallando por trabajo. Y la única respuesta está en Dios y sus promesas. Está en el secreto de Jehová. Los entendidos tenemos que oír la voz de Dios, la verdad, y no negociar con la verdad. No venderla.
No añadirle, no quitarle, sino dar la verdad que viene del corazón de Dios. Noé era un hombre que pregonó justicia durante 120 años construyendo un arca. Y dice la palabra que él era pregonero de justicia. Y cada martillazo decía, viene un juicio, viene un juicio. Cada vez que él trataba la madera, cada vez que él trabajaba y la gente se burlaba de él. No hay que vender la verdad aunque se burlen. No hay que vender el secreto que Dios nos ha revelado aunque otros no lo crean. Hay que proclamarlo, hay que decirlo. Hay que oír y hay que creer para hacer lo que Dios dice. No hagamos lo que sentimos o lo que pensamos. Hermanos, familias, amigos, nada será igual, porque ya vimos que en este mundo nada es seguro. Nada. La riqueza se va, la salud se va. Vemos aún la gente que no se puede despedir de sus seres queridos. Es muy doloroso todo esto. Y no podemos decir que las cosas se van a poner bien. Lo que sí podemos decir es que en las promesas de Dios vamos a estar bien, porque vamos a estar viviendo el propósito de Dios. Quisiera darte buenas noticias, quisiera decirte que todo esto va a cambiar para bien de nosotros, sin hacer nosotros ninguna consagración a Dios, pero no. Necesitamos hoy consagrarnos a Dios más que antes. Jeremías 14, 19. Dice la palabra, has desechado enteramente a Judá, has aborrecido tu alma, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí que hubo turbación. La gente quiere paz, pero lo que vemos no es paz. Por lo tanto debemos volvernos a Dios, porque el versículo 20 dice esto: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Versículo 22, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. Dios quiere arrepentimiento en este tiempo. Dios quiere una súplica de misericordia y Dios quiere que descansemos y confiemos en su soberanía. Nuestra esperanza no se fundamenta en lo que el hombre hace. Nuestra esperanza se fundamenta en que reconocemos que Dios es soberano. Si Él provocó la herida, Él la curará. Si Él permitió que Satanás tocara a Job, Él fue el que trajo la restauración de Job. Si es Dios el que permitió la cautividad de Judá, es Dios el que trajo la libertad de Judá. Si Dios permitió que Jerusalén fuera arruinada, fue Dios el que levantó hombres para restaurar a Jerusalén. La soberanía de Dios es así. Si Dios creó al primer Adán y el primer Adán pecó, Dios tenía una redención mucho mayor que la primer creación en Adán. El postrer Adán, su Hijo, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Satanás vino a robar, matar y destruir lo que Dios le había dado al primer Adán, pero Jesucristo vino para dar vida, una vida indestructible, una vida eterna para todo aquel que cree y confía en Él. Él no vino a condenar al mundo, Jesús vino a morir para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y nosotros que hemos sido salvos, no debemos poner nuestra mirada en el mundo, debemos depender de Dios, de la palabra de Dios. Porque la vida que Cristo nos ha dado es para tenerla en abundancia y esta vida procede del Padre. Por eso, levantemos nuestras manos al cielo, oremos a Dios y Él tendrá misericordia. Sus promesas deben estar vigentes en nuestro corazón, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo, Él va a hacer. Él prometió, Él va a cumplir. Y en medio de esta crisis y en medio de este caos, lo único que debemos tener seguro, hermano, hermana, es que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 20, parte final dice, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Padre, te damos gracias porque podemos hoy reflexionar y conocer tu corazón. Y podemos saber que tú nos das entendimiento para resplandecer en medio de este tiempo. Haznos saber y conocer tu corazón y que ninguno de tus hijos pierda la esperanza, sino que se fortalezca en tu verdad. Y la verdad que tú hablas a cada uno, Señor, es para creerlo, porque tú eres fiel y poderoso para cumplir lo que has dicho. Hoy bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias, porque en cada iglesia, en la vida de cada pastor, cada ministerio sobre la tierra está tu Espíritu Santo obrando para guiar y enseñar al pueblo, Señor, a volverse a ti. Y en medio de esta crisis, en medio de esta soledad y situación tan desoladora que se ve en el mundo, tu salvación está cercana. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No digas quién subirá al cielo, quién atravesará el mar. Está cerca de ti. Que si con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor y en tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hoy declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y creemos en su obra redentora de sacrificio, donde toda ira y juicio que había contra nosotros fue perdonado para que hoy seamos justificados. Y así como el pecado reinó por la desobediencia de un hombre, por la obediencia perfecta y la entrega de Jesús, hoy reinamos nosotros en vida, en una vida de justicia. Padre, gracias. Te pido que tú bendigas cada familia, cada persona que ve esta enseñanza, este video, y Padre, que tú toques el corazón. Ministra nuestras vidas, muéstranos tu verdad, pastoréanos en esta crisis, porque Señor, si tu voz está en nuestro corazón, tenemos paz, porque tú eres el que habla verdad sobre nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que tú sigas viendo estos videos. No quiero ser famoso, ni quiero ser reconocido, más quiero decirte lo que es la verdad y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y lo que Dios nos habla y nos dice en estos tiempos puede ser crucial para nuestra eternidad. Si tú no has recibido a Cristo, tú no sabes quién es Jesús, yo te digo, pídele perdón a Dios en este día y dile, quiero conocer a tu Hijo Jesucristo. Te pido que me perdones, que laves mis pecados, que me des una vida nueva. Toca mi corazón, llena mi vida, enséñame a conocerte a ti. Y Dios hará una obra poderosa y preciosa en ti. Dios les bendiga, saludos a todos. Amén.